Penguin Random House Audio presenta El móvil, de Javier Cercas, narrado por Carlos Briones. Prólogo leído por Javier Cercas. Prólogo. Escribí este libro en la primavera de 1986. Por entonces yo acababa de cumplir 24 años. A principios del verano del anterior había terminado la carrera. En invierno, el último tramo del servicio militar, y al empezar enero me había plantado en Barcelona con la excusa de una promesa de trabajo tan vaga que ni siquiera recuerdo en qué consistía. La promesa, por supuesto, no se cumplió, lo que no me produjo la menor frustración, quizá porque lo había previsto o porque tenía otros planes. Lo cierto es que decidí no volver a casa de mis padres y quedarme en Barcelona, en un piso oscuro y desastrado de la calle Pujol, en la parte alta de la ciudad, donde vivía de alquiler un amigo de infancia y de todavía, David San Miguel. Desde la adolescencia soñaba en secreto con ser escritor, pero no había publicado una sola línea y, que yo recuerde, apenas había escrito un par de cuentos más o menos legibles. A pesar de ello, o quizá precisamente por ello, al volver a Barcelona decidí que había llegado el momento de empezar a escribir en serio. Fue una decisión insensata. Mi familia no guardaba la menor relación con la literatura. No conocía a nadie del medio literario, editorial o periodístico español, y ni siquiera cultivaba el trato de amigos que compartieran mi vocación literaria. No tenía oficio ni beneficio, ya digo, y aunque el sueldo de sargento de complemento del ejército español me había permitido acumular unos ahorros, estos se acabaron enseguida, y mi padre tuvo que socorrerme prestándome un dinero que no le sobraba y que nunca le devolví. Pasé los 6 meses siguientes encerrado en el piso de la calle Pujol sin hacer otra cosa que leer y escribir. El resultado de ese medio año de reclusión febril fueron 3 de los 5 relatos que integraban la primera edición de este libro, que se publicó en 1987. La segunda, aparecida 15 años más tarde, solo constaba de un relato, igual que la presente. Como advertía en la edición de 2002, no suprimí aquellos 4 textos iniciales porque fueran malos, o no solo por eso, sino sobre todo porque eran derivativos, fruto de ciertas lecturas y ciertas experiencias pobremente asimiladas. Igual que Álvaro, el protagonista del móvil, todo escritor practica por definición el canibalismo. Pero un escritor de verdad digiere por completo las lecturas y experiencias que devora, de tal manera que al final resultan irreconocibles o casi irreconocibles en su obra. Una obra que, aunque a la postre sea completamente distinta de ellas, sin ellas hubiera resultado imposible. No estoy diciendo que el relato que el lector escuchará a continuación, el único que sobrevivió a la primera edición de este libro, sea obra de un escritor de verdad, sino solo que es el primer texto en el que me reconozco, lo cual no significa, dicho sea entre paréntesis, que no perdure en él el regusto de ciertas lecturas, Borges, Flaubert y Nabokov, por supuesto, pero también el Dostoyevski de Crimen y Castigo o, quizá con más claridad todavía, el James de los papeles de Aspern. Igualmente digo que, aunque quizás un escritor siempre acabe arrepintiéndose del primer libro que publica, yo todavía no me he arrepentido de este. En su momento casi nadie lo leyó, hecho que ni lamenté ni me pareció raro. En realidad, tratándose de un libro escrito por un desconocido y publicado por un editor temerario que hasta aquel momento solo había publicado narrativa en catalán, nombro a Jaume Vallcorba, lo raro hubiese sido lo contrario. Lo raro, para qué engañarnos, es lo que ha ocurrido luego. Quiero decir que ni en el más halagador de mis sueños hubiera podido yo imaginar, mientras escribía estas páginas en la soledad obsesiva del piso de la calle Pujol, aislado de todo y sin la más mínima perspectiva de haber publicado lo que escribía, ni el más mínimo atisbo de que mereciera la pena escribirlo, que aquel libro continuaría publicándose 3 décadas más tarde, que desde 2002 conocería constantes reediciones, que se traduciría a 12 o 13 o 14 lenguas y que un director de cine español, Manuel Martín Cuenca, estaría a punto de estrenar una película basada en él. Todos los libros tienen vida propia, pero la del móvil ha sido inesperadamente feliz. André Gide observó que el primer libro de un escritor alberga en germen toda su obra futura. Es posible que de tan repetida la idea ya casi se haya convertido en cliché. Pero se olvida que a menudo las ideas no se convierten en clichés porque sean falsas, sino porque son verdaderas, o porque contienen una parte sustancial de verdad. Es lo que ocurre con la de Gide, al menos en lo que a mí respecta. El móvil es en apariencia muy distinto de mis libros posteriores. Carece, por ejemplo, de la dimensión histórica y política que poseen algunos de ellos, y en cambio es muy visible en él un componente lúdico, irónico, metalítico.
Sample complete. Ready to continue?